una lectura. Vamos a empezar con dos autores, una poeta que ya no es promesa, que es Mariana Camello, autora de Isla Riesco, del Jamster Libros 2019, finalista del Premio Municipal de Literatura de Santiago 2020-2021, becaria de la Fundación Neruda y el Fondo del Libro y la Lectura. En 2019 recibió una mención honrosa en el Premio Roberto Bolaño. Actualmente trabaja como investigadora en el archivo Ronald Kay y forma parte del colectivo de escritura y traducción Frank Ocean. Mariana, por favor. Sí, por favor. Un aplauso, pues, por favor. Un aplauso. Hola, muchas gracias por la invitación. Voy a leer poemas de este libro de Isla Riesco que salió en 2019 y algunas cosas en las que estoy trabajando ahora. Muchas gracias, Julio, por invitarme a formar parte del festival. Los hablantes cuidan que la veracidad de su discurso no sea cuestionada. Esto lo hacen mediante formas fijas que se repiten y señalan que lo dicho viene del pasado. Construiste la casa principal sobre la columna de las focas. Cierro los ojos, veo tus manos clavar los huesos, tu boca decir: esta es la foca más grande, mira sus cicatrices, sus heridas son las vetas de esta casa. La madera se encaja en las vértebras, la grasa del animal sobre las tablas, el resto del cuerpo se desecha. Veo tus manos tomar sus intestinos, el olor atrajo a las gaviotas, aleteabas tú también para alejarlas, pero eras uno solo contra el hambre. Los pájaros quebraron las ventanas, lloraste con el vidrio entre los pies. Cierro los ojos, imagino mi propia casa de vértebras, a ti soplando sobre mi frente. Dijiste la foca es un depredador terrible, su piel oscurece en el invierno. Cuando se sabe cercana a la muerte, deja la costa y viaja para morir sola entre glaciares. Voy a leer unas cosas un poco más nuevas. Todavía no tiene título, pero se llama por ahora el conjunto Archivo Cartas Encontradas. El pelo se estira hasta donde llega la fuerza de los dedos sin cortar, la tijera rosa la cabeza se clava, los mechones se tiran por la borda, el pelo de muchos hombres sobre el agua forma islas autónomas. Hace 3 semanas que los témpanos chocan contra la proa, el barco es el orgullo. Acercamos las caras a mirar. Se nos mojan los dientes. Un sistema de poleas amarra al fotógrafo. Se acuesta sobre fierros. Sostiene la cámara. ¿Ven la sangre de mi luz? Esta fotografía la encontré en el velador. Ella aparece frente a unos troncos blancos. No mira directamente a la cámara. El chaleco remangado hasta los codos. La foto atrás tiene escrito: mira mis brazos, son transparentes como bombillas eléctricas. ¿Ves sus filamentos? Nadie firma lo anterior, pero la fecha es septiembre de 1998. Un musgo naranjo crece en el marco de la ventana más pequeña de la casa. El trayecto se mide con la cantidad de dientes que nos quedan en la boca. Tenemos un cajón para las muelas, para las costillas de los peces. Un hombre encerrado cuenta sus costras, olvida todo y comienza a escuchar. Su mareo dando vueltas la pared, la puerta volteando el barco encalla la carta a la mitad. Un manotazo afirma el mástil como arena por los dedos. La ola sal bajo la piel, el mareo del hombre anclado al mástil, su colección de muelas al agua. Un barco olvida y comienza a escuchar. El frío es un cajón en las costillas. El lago que se congela desde los bordes es un pez que libero. Abro las manos bajo el agua.
Quiero escribirte sobre cosas que no conozco, el ácido en un músculo que se tensa, la variable aleatoria de tirar un dado 2 veces. La batería del computador se apaga, alguien se acerca y digo, ¿eres tú? Ha llovido tanto que ya no sé dónde estás. El régimen de un río describe por un año su comportamiento. El agua sube en el deshielo. Sumerjo las manos, intento medir el desborde. Anoté los centímetros, te adjunto aquí el documento. Eso, gracias. Muchas gracias, Mariana. Bueno, Mariana es una conocida del festival, participó en la versión anterior y ahora los voy a dejar con Sergio Codú. Sergio Lo puedo Codú, firmar yo. autor de los libros Lyrics, Máquina, La realidad y la luz. Estuvo a cargo de la traducción, prólogo y notas del libro Apuntes autobiográficos y algunos poemas de Robert Lowell. Y hoy trabaja en la publicación de 6 poetas de habla inglesa. Elizabeth Bishop, Schwartz, Sylvia Plath, Anne Sexton, Lowell y Berryman. ¿Quieres que sea? No, estoy bien. Me lo acomodo. Oye, me encantaron los poemas de... Lo encontré súper bueno. Voy a leer unas pocas cosas que son todas inéditas, porque da lo mismo en realidad, ¿no? Mi libro no lo tengo, entonces... Da lo mismo. Esto se llama Las peroratas que recitan los guerreros moribundos de la Ilíada. Ese pelado de frondosas cejas que anda repartiendo mojones de perro se jacta de ganar 15 palos en la pega, pero es de otros necios testaferros. Guaripola del trencito de las fiestas, esparra como fétida plaga, sus peroratas molestas, desparrama su presencia ciaga. Oído sordo a la belleza, y con aliento mente vacua, cual racimo de maleza, convierte en bilis el agua. Un sorullo en los canales de Venecia, su paso cualquier cosa de paga, espanta a la puta más recia, todo asomo de dicha amaga. Los aflautados ditirambos de sus babas transforman los sueños en pesadillas, germinan como larvas en su almohada la limaña inamible que el alma cuchilla. Sus monsergas reverberan en los fangos, crían gusanos en el templo de las musas, rompen nobles estatuas con sus cangos, de estólidos pantanos abren las esclusas. Su aura que la atmósfera gangrena, fabrica excrementos a cuerda, inspira el exabrupto en el coro de las sirenas que canta ¿por qué no se muere esta mierda? Como la estela de un eructo, su epitafio será cincelado en barro, cada letrina evocará su tufo, su legado en monedas no llena un tarro. Esto se llama Descenso del Olimpo a la cocina. Un macizo de latas de cerveza tras los fríos durmientos de una pizza, abandonada en el clímax de la juerga, las medallas púrpuras en la camisa, cincelan la magnitud de la resaca, las heridas de la epopeya bajo la lupa, la culpa desfonda la hamaca, y el gato que lleva a modo de peluca una limaña sucia y desgreñada. Germinó cuando pusieron las piscolas a Luca, y se desparramaron mis cuitas en la almohada. Navegué en la tormenta por los mapas señaladas, para arribar cuando la tarde despunta, como un soldado atado a la derrota, a buscar un paracetamol a la cocina, y sacar las cervezas que escondí debajo del apio y las lechugas. Esto se llama canciones tajantes, plegarias y precisas. Suelta de una vez las amarras de las velas, que te arrastran al limo del pasado. Si no te mató a los 50, no se devela. Dibujemos a los bardos castrados, los profetas que cierran los labios, para evitar las palabras que gangrenan. Es la noble derrota de los sabios. No pido absolución de la condena, solo pido ayacuetes borondos en el cielo y una fría jarra de cerveza a mi derecha. Hilvana un tapiz oscuro pero cálido, el noble sudario de una vida austera, un vector que dibuja la ruta costera para explorar este océano y su hálito. Calma el hambre que nace del deseo, sin agitar los dominios de la calma.
ni taladrar las represas del alma. Sumérgete confiado en los brazos del hueveo, que nunca falta un cooler con hielo, generosos cogollos y una java que rebose de chelas. Estas son como estas son canciones, todo ejercicio, la verdad, no son todavía cosas completamente terminadas. Me gusta enseñar estas cosas acá. A ver, voy a cerrar con... Ya. Dante no tuvo hijos con Beatrice. Con la nunca mencionada Gema tuvo 4 y no inspiró ningún poema. No se sabrá si no se dice. Su vida fue el canto de un cisne, una nota al pie en la vida de un genio. Su obra sobrevivirá a milenios, resistente como los arrecifes. La poesía que todo nos dices, armonías tristes y estrofas imperativas. Bello e inútil como pedir que llueva, noble como cantar que salga el sol, como un mantra que llama a la acción, a la acorazada omnipotencia de la naturaleza. Pides que nuestra luz se libere de la maleza, imploras con humildad que se vayan las nubes, como niños alegres colgados de las ubres de su madre, la más poderosa de las lobas. Deidad que a románticos peones devora, prisioneros de lobos que fumigan la angustia con flores. Y para cerrar, no lo encuentro, ahí está. Esto se llama How Does It Feel, ¿no? Y está dedicado, es un poema que está dedicado a Eduardo Anguita. Es muy divertido porque junta a Eduardo Anguita y Bob Dylan. Son como dos cosas que no podría pensar que no. Ya no les pasa nada con mi poesía, mis muecas y bailes los espantan. No les piache la forma de mi vida, ni cómo a través de mí las horas pasan. Mis imágenes se abren empalagosas, las tribulaciones de mi ego son una lata. Un mosto insípido, mi desgarbada prosa, mis metáforas, los restos de una ensalada. Pero salí del cascarón en el ápex del declive, empujado por el canto que narcotiza el albedrío. Rompí las cadenas que la técnica prescribe y curé la peste de la vanidad con extravío. Y eso es gracias. Y lo que quería decir del ápex es que el ápex fue una palabra que aprendí en Nicanor Parra, que siempre decía, ¿hacia dónde vamos? Y él decía, vamos hacia el ápex. Y por eso, no, eso. Bueno, y finalmente nuestro plato fuerte, que el poeta Niles Dean, que va a leer algo, pero va a conversar también con Óscar Barrientos. Por favor, acérquense. Y yo quisiera hacer una pregunta a los dos. Sí, bueno. Que cuenten cómo se conocieron. Creo que es una manera de comenzar. Un domingo perdido. Fue en una taberna madrileña donde se servía vermú en sifón, un brebaje que consumimos con mucho entusiasmo, ¿no? En aquel momento. Bueno, gracias a Julio por la invitación. En realidad, más que preguntarle cosas, queremos escuchar sobre sus poemas, pero voy a hacer una pequeña introducción. Le comentaba jocosamente ayer a Nil que me tocó ir a un funeral estos días y que se estaba enterrando al señor que dejó este mundo, y uno de los oradores del funeral dijo, voy a proceder a leer su currículum, y leyó el currículum del señor. Estudió en la Armada, que es un crédito marino retirado. Entonces, voy a proceder a leer su currículum. Por favor, no lean mi currículum de nombre, es muy triste.
Pero bueno, básicamente quiero agradecer la oportunidad de estar con un amigo tan querido al que veo poco, pero quiero tanto como Neil Prince, y retomar un poco las palabras o la interrogante que plantea un poco Julio, ¿no? Esto que Anguita denomina casi la religión de la amistad, ¿no? Y me es muy difícil hablar de Neil sin verlo como amigo, como investigador y por supuesto como poeta. Pero me gustaría tomar la ruta más alambicada, ¿no? Para llegar finalmente al poeta, que es el oficio central y cardinal de su vida. Durante muchos años hemos leído sus trabajos de investigación que han sido muy sorprendentes, muy lúcidos, han aportado muchas zonas luminosas en la comprensión de nuestra literatura. Él es escocés, pero estudió en Chile y se doctoró en España. Como tal, cuando lo escuchemos leer sus poemas nos damos cuenta que un poco viaja una dialectalidad en sus vocablos, ¿no? Y hay hasta una chilenización por ahí, media ruisiana de repente, y que tiene que ver con la devoción de Neil por la poesía chilena, ¿no? Afición y devoción que compartimos, por cierto, y principalmente centrado en la obra de Nicanor Parra, ¿no? Yo quiero hacer hincapié en eso porque me parece que su libro sobre Parra fue un libro realmente significativo, sobre todo para mi generación, ¿eh? Yo creo que mi generación, que tuvo acceso a Embalses de los Escombros, que tenía ese título, accedió a una lectura diferente, renovadora, a una renovada vigencia un poco de un poeta como Nicanor que todavía estamos descubriendo finalmente, ¿no? Y que a medida que pasan los años su imagen no es otra cosa que ensancharse y se vuelve una fuente inagotable de conceptos donde vamos a ver. Y yo un poco le agradezco a Neil haberle como un gesto entrañable. Y debo decir que hace unos meses atrás, esto lo digo con mucha alegría, recibí un libro de Neil sobre la Guerra Civil Española. Un estudio que yo lo recomiendo a todas luces, donde analiza todo el vínculo de la Guerra Civil con Latinoamérica. Todo el vínculo, pero no solamente Chile, Venezuela, Cuba, Argentina, los países que tuvieron implicancias, como en alguna medida el cuerpo de España durante la Guerra Civil estuvo repartido en alguna medida, era un cuerpo repartido, era un corazón repartido por Latinoamérica. Es un libro hermoso que me realmente, y lo digo sin temor a equivocarme, se trata de un libro conmovedor, finalmente en entendernos finalmente en nuestra relación con España, lo que eran, creo que alguna vez con Pavel lo hablábamos, ¿no? Los famosos congresos antifascistas que se hicieron, principalmente el Congreso de Valencia, ¿no? Donde participaron, donde Latinoamérica empezó a mirar a España. Entonces, un trabajo que Neil ha realizado durante largos años aborda eso. Y aquí me voy ya metiendo en el poeta, ¿no? Pese a que él ha desarrollado trabajos que un poco se rotulan bajo el concepto de la ecocrítica, ¿no? Que es un área muy interesante y que tiene que ver con la naturaleza, con el paisaje, pero también con los paisajes interiores, ¿ah? O cómo se produce esta condición refractaria del hombre con el paisaje, con una revisión de la literatura. Y además debo decir que él es un gran pajarólogo. No quiero decir ornitólogo porque es una palabra un poquito culterana, pero es un pajarólogo. Es un gran seguidor de las aves, es un gran seguidor de los pájaros, es un amante de los pájaros. ¿Ya? Entonces, ayer estuvimos en el Museo de Literatura de Río Seco, observando los pájaros en esa tarde media crepuscular que nos tocó ayer. Como dice Juan Ramón Jiménez, cuando la tarde se extendía más allá de sí misma, ¿no? Había una especie de declive de la tarde. Y aquí hay un punto interesante sobre los pájaros, ¿no? No voy a contar otra anécdota de cuando lo quise envenenar con un pollo, pero
en otra ocasión. Pero ayer me reivindiqué porque le di de comer completos que no tenían salchichas sino centolla. Una excentricidad, ¿no? Ahí me reivindiqué. Quiero hablar un poco de algunas de las cosas que había leído yo como poeta de Neil Mintz. Canciones bajo el muerda, como me acuerdo, que lo tengo todavía en la casa. Una colección, un libro pequeñito que salió en una colección. Pero sobre todo la leyenda que versa el encuentro de hoy, en esta tarde nagallánica, es Oficio de Carroñero, ¿no? Y tiene que ver, hay un libro, a mi modo de ver, axial, porque a mí me llamó muchísimo la atención cuando lo leí, que se llama Tratado sobre buitres, ¿ya? El buitre también como un animal que ha ido acumulando o semantizando o acumulando significado a través de las décadas y los tiempos, ¿no? Pienso en la vinculación del buitre con la carroña, ¿no? Y ahora cuando escuchemos sus poemas probablemente vamos nosotros a establecer un diálogo con la carroña como la putrefacción, pero también hasta la redención, en cierta medida, ¿no? Ustedes recordarán el famoso poema de Charles Baudelaire titulado justamente La carroña, ¿no? Donde describe este animal que se está descomponiendo y él ve una belleza en la descomposición, ¿no? Dice batallones de larva y le dice a su amada, algún día tú también serás amor de mis días, esto que está acá. Y los buitres, ¿no? Como estos seres cuyos jugos gástricos podrían generar la vacuna universal, que resisten cualquier infección, pero que están asociados a ser centinelas de la muerte, ¿no? A propósito de aquello, hay un texto bellísimo que me parece que toma vigencia en el tiempo que estamos viviendo, que nos aprestamos a votar o rechazar una constitución. Ojalá sea así. Que es un texto de Gabriela Mistral que se llama Menos cóndor y más huemul, ¿no? Que es a propósito de la Constitución de 1925. La Constitución que fue una trampa de Alessandri, ¿no? Gigantesca, ¿no? Que hizo unos cabildos que al final él mismo desconoció, ¿no? Y habla de que el cóndor es nada más que un buitre de vuelo altivo, dice una cosa así. Y en cambio dice el huemul es una amable bestezuela, dice un ciervito ágil que representa nuestros más acendrados valores nacionales como la perspicacia, pero también la dulzura, dice. O sea, algo de estos pájaros monumentales, me decía Nila que quería ver un albatros, por ejemplo, estos pájaros monumentales, que han ido un poco poblando a la manera casi de un bestiario, me atrevería a decir, los poemas de Neil, ¿no? Y que se han vuelto un poco su obsesión y como una infidencia, me decía ayer, quizás esto es una infidencia, he decidido dedicar mi vida a los pájaros, he decidido dedicar el tiempo que me queda a los pájaros. Lo que hace a nuestro querido amigo un personaje doblemente interesante por visitarnos en el lugar en el que hoy estamos, ¿no? Aquí a orillas del estrecho que une los dos océanos más grandes del planeta, ¿no? ¿Ya? Eso tiene una significación, a mi modo de ver, doble. Quevedo dice: Dios te libre, lector, de los prólogos largos, ¿no? Así que no me pongo más retórico y latero y dejo a Neil. Eso. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias, Morena, Julio, Rodrigo. Es un placer estar aquí. Estuve aquí en Punta Arenas en 2009 como sobreviví a duras penas después del pollo que nos sirvió Óscar. Ceviche de pollo. Fueron días memorables y un placer estar aquí. Pues, no sé, voy a leer unos poemas.
Bonito. Hay un epígrafe que dice de una poeta inglesa muy conocida, se llama Stevie Smith, que dice why is the word pretty so underrated? ¿Por qué se subestima tanto la palabra bonito? Son bonitos los dedos de la aurora lentamente degollando a la noche. Son bonitas las perlas de tus colmillos rechinando de rabia. El ratón es bonito cuando emerge con exquisita timidez del agujero para husmear y empezar tentativamente a roer el pedacito de queso manchego que has enganchado al garfio de la trampa. Son bonitas las grietas de escarlata que te encienden los ojos cuando gritas enloquecido que me vaya al diablo, que te acostarías con cualquier imbécil antes que conmigo. Es bonita la exactitud musical de tu voz cuando el grito asciende vertiginosamente como entre un coro de ángeles hasta convertirse en chillido. Sencillamente sentirse vivo en este mundo maravillado por todas las maravillas que nos rodean es bonito como el brillo verde y gris del escupitajo que arrojas cual bala, cual bola de veneno de una cobra a mi cara. Es bonito saber biología, saber que la gran anaconda, después de comerse un ciervo o un jabalí, se echa una siesta de 4 o 5 días tan profunda que uno mismo podría acercarse y cortarle la cabeza y llevarse a casa como un trofeo. Son bonitos los dedos del atardecer lentamente degollando al día el buitre. Da vueltas y vueltas sobre la escena de la matanza desde las alturas de hartarse hasta más no poder a los leones, las hienas y los chacales, y es bonito observar cuando acude por fin al banquete, como arranca el cadáver las últimas cuerdas de nervio y fibra y músculo. Es bonito sentarse como buen carroñero a escribir sobre todas estas cosas. Murales de Catán, Uyuk, Anatolia, 6200 años antes de Cristo. Hay sacerdotes que tocan la flauta, hay buitres que descarnan un cadáver. Morir es renacer. Ceremonia Parsi, 2000 años después de Cristo. Una celda de piedra en las torres del silencio. Desnuda, la difunta está mirando hacia el sur. Las aves sagradas descienden lentamente del cielo. Hips fulgus, el buitre leonado. El rebaño sigue avanzando, el pastor le descuelga el cencerro a la vaca moribunda que apenas oye cómo se aleja el tintineo. Los buitres leonados se la comen. Una oveja descarriada, menos inteligente quizá que sus congéneres, miraba un paisaje sin ver el precipicio a sus pies. Los buitres leonados se la comen. ¿Quién iba a pensar que un caballo salvaje que gozó galopando por las anchas praderas del valle resbalaría al cruzar un río? Los buitres leonados se lo comen. Un cazador sale al monte y dispara. El ciervo malherido se pierde entre los árboles, está lleno de fragmentos de balas, se desangra. Los buitres leonados se lo comen. Un zorro, ladrón, ha muerto, envenenado por un cebo de conejo que dejaron en la puerta de su guarida. Los buitres leonados se lo comen. Un buitre leonado aletea débilmente en el suelo, ha comido la carne de un zorro envenenado
los fragmentos de plomo de un ciervo mal cazado, los buitres leonados se lo comen. Hay 4 especies de buitre en España. Este poema se llama Los buitres ibéricos, trabajo en equipo. 1. La cabeza y el cuello del buitre leonado se adentran por el recto del cadáver en busca de las vísceras. 2. El buitre negro, con su pico más robusto, ataca los tejidos duros del animal, la piel, los músculos y los tendones. 3. El alimoche engulle las partes blandas, los ojos, la lengua y los restos esparcidos alrededor del muerto por los buitres más grandes. Y 4. Si la historia permite un desenlace feliz, el esqueleto limpio quedará a la espera del enigmático quebrantahuesos. Y Hippaetus barbatus, quebrantahuesos, un epígrafe de un ornitólogo checo que dice: desde finales de diciembre, la hembra pone 2 huevos rojizos con manchas grises. Los 2 adultos los incuban por turno durante 55 a 60 días. Como el segundo huevo es generalmente puesto 4 o 5 días después del primero, el último en nacer suele ser perseguido por el mayor y termina por perecer. Un hermano menor es siempre una molestia. Su vida es un esfuerzo febril por usurpar el papel que corresponde al primogénito. Experto en el chantaje emocional, pretende congraciarse con sus padres, con quejas lastimeras y un hipo inconsolable, para así concretar la insubordinación insidiosa, el golpe de estado que planea. No pienso, sin embargo, ceder ni un centímetro. ¿Salvo eso suficiente para uno? Es para mí. No tengo inconveniente en dejarle comer si me harto, y al fin y al cabo es mi hermano menor. Pero no me harto, nunca. Y el prestigio de los pájaros. El ruiseñor que canta en las noches de Keats. La golondrina que vuelve al balcón de Becker. La alondra que se encumbra, monarca del azul. Estos sí que son pájaros que valen, pájaros con prestigio, que vuelan como vuelan los hombres en sus sueños y cantan como cantan los poetas. Eso dice mi mujer y me pregunta: ¿por qué pierdes el tiempo con los buitres? Justo antes de viajar, el miércoles, el jueves, pusieron las luces navideñas en la calle del Pez, en Madrid. Ya he visto que hay como también, ya empieza la Navidad a verse en los escaparates de Punta Arenas. Y os voy a leer un pueblo que se llama Christmas Story. Ahí, habla aquí de, ya sabéis, quizá los grandes almacenes en España se ven el Corte Inglés. Pues en el Reino Unido existe Marks and Spencer's, que es algo parecido, y antes había un Marks and Spencer's en Madrid, que para los británicos era un sitio ineludible, sobre todo cuando llegaban las Navidades. Entonces, Christmas Story. Yo compro el pavo, el oporto y el pudín. Tú, el mazapán, el marisco, el turrón. Compro cracas, mince pies, mantequilla de brandy, salsa de pan y de arándano agrio. Tú compras polvorones, nueces y chocolate y una ristra de luces navideñas. Paso toda una tarde en Marks and Spencer's. Tú vas y vienes por el Corte Inglés. Compro un compact de Carlos Núñez para mis padres, tú una botella de champán para los tuyos. Compro media docena de botellas de Rioja, la tarjeta Visa arde entre tus manos. Compro media docena de paquetes de media docena de latas de Guinness. Tú acumulas boletos de lotería en vano, y entrando en el salón nos detenemos y nos besamos largamente bajo el mueble.
desempaquetamos comida, empaquetamos regalos. Tú pelas las patatas y limpias el marisco, la lechuga, las coles de Bruselas. Yo sepulto un penique en el pudding. Si te toca el penique tendrás suerte en el año. No te rías de mí. Tú pones el mantel especial con las velas rojas, los cracas y las nueces. Por el culo del pavo yo introduzco el relleno de albaricoque, almendra y tomillo. La comida inglesa es una mierda, te ríes. La cocina española no existe. Te contesto casi, pero no. Me controlo. Es Navidad. Tú pones un cassette de villancicos y al volver al salón nos detenemos y nos besamos anchamente bajo el muérdago. Dedicas una tarde a poner el Belén, yo a decorar el árbol, pongo una estrella arriba. Un ángel ha perdido la cabeza, te quejas con ternura, lo entierras sereno. Los pastores despiertan, uno apunta la estrella de plástico en mi árbol cuando vas al servicio. Desalojo al bebé y recuesto en el pesebre a un burro, extravío a los reyes por el cuarto en un sillón, Melchor, Baltasar con un cactus, Gaspar en un estante con gesto de suicida. De vuelta en el salón rompes a llorar, muerto de la risa, me tildas de insensible, te he faltado el respeto a tu fe, tu cultura, estoy hasta el culo de católicos, tú estás harta, me dices, de mi vacío. And so, canta John Lennon, this is Christmas, y en efecto, what have we done? Mi amor, te pregunto, tú te encoges de hombros, y al salir del salón apenas nos detenemos, nos rozamos los labios bajo el muérdago. Yo sirvo el pavo, el oporto y el pudding, el marisco, las coles de Bruselas, la salsa de pan, el mazapán, el turrón, las patatas, los polvorones, nueces, mantequilla de Brande, Rioja, mince pies y la salsa de agrio arándano. Te toca a ti el penique en el pudding, me toca a mí el fregar los platos, la cocina. Tomamos café en el sofá, tú quieres que salgamos con tus amigos, es Nochebuena, celebremos, pero yo solo pienso de repente en mi casa, Navidades de ayer. I was dreaming of a white Christmas, unas Pascuas blancas. Desapareces de pronto, te disfrazas de Papá Noel y bajas, roja, riéndote me rellenas de tontas baratijas, la media que colgué al pie de la falsa chimenea como en broma. Te sientas en mis rodillas, bella, barbuda, felices Pascuas me susurras, y al salir del salón nos detenemos y nos mordemos lentamente bajo el muérdago. Tú estás harta del pavo, del oporto y el pudding. Simplemente pensar en el turrón da náuseas. Rellena bolsa tras bolsa de basura con restos de marisco, pedazos de patatas, coles, paquetes vacíos, latas estrujadas, salsa de pan gratis, papel de chocolate, huesos de pavo, cáscaras de nueces. En voz baja cantas Noche de paz, de voz en cuello aullo, We Three Kings, y de pronto Navidad, Navidad y todo el retintín de luz de Navidad corren tus sobrinos encantadores, que sorpresa por su teléfono móvil. Merry Christmas, les grito, and a Happy New Year. Para ti, sin embargo, es como hablarte en chino. Tú te arrancas la barba blanca de Santa Claus, brilla tanto tu cara como el traje. Hay trozos de algodón pegados a tu piel, tienes las manos negras con carbón, dices cold, echado en el sofá, como si no existieras, paso de ti y todo olímpicamente. Me atiborro de latas de cerveza, me atiborro de latas de cerveza, y cuando dan las 12, al irnos a dormir, no nos detenemos, nos evitamos para siempre bajo el muérdago. Y voy a terminar con un par de poemas que hace unos años yo, como ha dicho Oscar, yo soy medio aficionado a las aves, y en algunas de las salidas de la Sociedad Española de Ornitología, antes de la pandemia, conocí a un chileno que había estado exiliado en Inglaterra y que se había aficionado a las aves a través de su padrastro. Y era un hombre que era realmente un personaje, había sido hasta un detective privado fracasado, era un poco desastre, estaba escribiendo sus memorias y después murió durante la pandemia. Entonces me puse un poco a novelar su vida, y después como este personaje, este amigo, como se puso a escribir un
poesía y bueno, entonces este es el poema del Coipo Contreras. El hombre sin prismáticos anda por el centro de la urbe. Algo pasa volando. Él apenas lo ve. Un gorrión picotea entre el polvo de una plaza. El hombre sin prismáticos dice, pájaro. Entre los coches, una pareja de palomas se cortejan. Pájaros. Gira derrapando una bandada de vencejos arrojados sobre el filo de su grito. Ruidosos, dice, pájaros molestos. Un colirrojo tizón se posa en las rejas de un balcón. Pajarito, una urraca desde lo alto de una chimenea en desuso, carcajea. Pajarraco. Un halcón peregrino se lanza en picado, con las garras extendidas, engancha en pleno vuelo a un mirlo. Le rompe el cuello en el acto, con el impacto. Al hombre sin prismáticos le asusta lo que ve. ¿Qué carajo ha sido eso? Dice. Una pluma ensangrentada bailotea en el aire delante de sus narices. Ah, es un pájaro, se está comiendo otro pájaro. La ley de la selva nos acecha. El hombre sin prismáticos pasea por la alameda sin ver en la alameda si hay álamos o no. Árboles, dice. Un montón de árboles. Pasea por debajo de un pino y dice árbol. Pasea por debajo de un tilo y dice árbol. Pasea en medio de una lluvia de pelusas, no dice chopo, dice árbol. Se siente en una plaza a la sombra de un olmo, dice plaza, árbol, sombra. Un magnolio está en flor. Los pétalos de sus flores son blancos, carnosos, dice árbol. Las vainas de la paulonia desvelan su esqueleto bajo los rayos X del sol. Árbol. A las ramas del ginkgo las hojas se ciñen como verdes o doradas mariposas. Árbol. En una acera plantada de plátanos orientales se pone a toser, parece de alergia. No dice, por ejemplo, maldigo al alcalde responsable de plantar tantos plátanos a lo largo y ancho de mi ciudad. Dice árbol. El hombre sin prismáticos camina por el centro de la urbe y no ve nada. El coipo se cuelga los prismáticos del cuello. El coipo asciende a la sierra con sus prismáticos y un picnic. Camina por el campo y capta pájaros, capta collalbas, capta carboneros, capta un chochín. Levanta los prismáticos al cielo y capta águilas, abejeros, buitres y busardos. Camina solo por el campo y ve. Camina solo por el centro de la urbe y ve. Por el centro de la urbe va sin prismáticos, pero capta pájaros, mirlos, vencejos y palpa el modo en que palpita la ciudad. El Coipo Contreras camina por la ciudad con los ojos abiertos de par en par, con los oídos abiertos de par en par, con los prismáticos del alma abiertos de par en par. Va por la ciudad y capta a la gente que delinque, capta y captura a la gente que delinque. El Coipo Contreras es el gran detective. Al Coipo Contreras nadie le gana. El Coipo Contreras es invencible. El Coipo Contreras soy yo. Y por último, el Coipo a los 10 años, en el jardín de su padrastro. Bajo el olmo llorón hay tierra acostada. Bajo el olmo llorón se vive en penumbra. Afuera hay flores, rododendros, césped. Ni un rayo traspasa este áspero entramado de ramas. Dentro del olmo, el que manda soy yo. He montado mi trono, he decretado leyes. A este lo mato, a ese le meto picana en los testículos. Bajo el olmo llorón se habla castellano. Mi amigo Carl contó una historia en inglés. Lo expulsé del olmo a combos y patadas. El poeta barbudo, amigo de mi padrastro, pidió permiso para entrar al olmo. Mandé silencio, fumó marihuana y cantó un poema de William Blake. Bajo el olmo llorón se habla castellano o el inglés de William Blake. Sentado en mi trono, ni un rayo de sol me ilumina. Canto al tigre que arde en las sombras de la noche. Es el himno nacional de mi feudo.
Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the Lamb make thee? Muchas gracias, Ryan. Muchas gracias, Oscar. Sí, ahora entonces vamos a pasar el micrófono y les comento, o sea, que quiero mandar un saludo a todos los internautas que nos están siguiendo a través de Instagram. Y les cuento que mañana vamos a tener una lectura cruzando el Estrecho de Magallanes. No se va a poder transmitir porque no hay conexión, pero también el 8 de diciembre vamos a tener una conversación entre Didier Queloz, Premio Nobel de Astrofísica, y Alejandro Zambra, moderada por Rodrigo Rojas. Entonces, con este preludio o aviso de las actividades que siguen, vamos a proseguir con esto que fue una lectura y que viene ahora conversación. Si alguien quiere comentar algo o intervenir, o leer un poema o hacer una rutina de yo-yo, un show de títeres, lo que quieras. Abierto el micrófono. Ahí el señor Rojas. Sin micrófono. Quería preguntar sobre el poema de Navidad. Hay una tradición en ciertos países de hacer poemas de Navidad. Por ejemplo, los poemas de Joseph Brodsky de Navidad corresponden también a esa tradición rusa. Y también tengo entendido que en Inglaterra los poetas que son poetas laureados tienen la obligación de escribirle, por ejemplo, un poema a las guaguas que nacen en la familia real. Pero también entiendo que algunos de ellos se dan el trabajo de escribir un poema cada Navidad. Quería saber si en tu caso esto responde a una especie de nostalgia o una exploración por esa tradición. Por eso te estoy preguntando si es tu único poema de Navidad o si después de este poema de Navidad vendrán otros. Yo pensaba como sobre las canciones de Navidad, porque hay un mercado tremendo, ¿no? Entonces hay como todo cantan, sacan esas canciones infames cada año, ¿no? para venderse. El poeta laureado pues tiene que hacer cada cosas humillantes a veces para la familia real. Yo creo que yo nunca he pasado la Navidad en las Navidades en España. Esto es no soy yo. Sí que la Navidad más curiosa que pasé fue en Santiago de Chile, cuando vivía al lado de la Chacona, en la casa de la Chaconcita, pues a los 20 metros, y había una versión pequeña con un jardincito, con una terraza, y mi hermano estaba ahí. Entonces hicimos el pavo, hicimos toda la parafernalia navideña, y es la primera vez que utilizamos el horno. Y el pavo teníamos que empujarlo para que entrase en este viejo horno, y se encendió todo el horno. Tuvimos el horno en llamas y el pavo, pero el pavo no era ceviche de pavo, salió aún así. Pero es algo para... la Navidad sí, para mí es algo tan vinculado a la familia, parece el gran momento del año. Es mucho más importante para los británicos porque es la única fiesta importante del año. En España hay 1000 fiestas, ¿no? Mientras que entonces, bueno, no hay respuesta a tu pregunta, ¿no? Sí. Sí, escúchame. Muchas gracias por los poemas, muy estimulantes. La lectura fue también interesante.
No sé si lo dijo Oscar, sí citó a Baudelaire, Carroña, pero Baudelaire también tiene un poema que se llama Albatros, en donde compara esta ave pelágica, que de hecho, si cruzas el estrecho la vas a ver, seguramente petreles también se ven acá en la costanera cuando hay mucho viento. Y él, en ese poema, Baudelaire compara, ¿no?, al albatros con el escritor, porque dice sus alas pesadas, como cuando se llegan, ¿no?, a los barcos, no lo dejan volar. No sé si tú en el poema sobre los buitres, o esa insistencia que tienes sobre los buitres, de alguna manera hay una relación con el poeta o el escritor. Porque acá en Chile, bueno, lo debes saber, ¿no?, el quebrantahuesos era una técnica, ¿no es cierto?, poética que hicieron Parra, Enrique Lin, creo. Sí, yo pregunté una vez a Nicanor, él no sabía que había una ave que se llama el quebrantahuesos. Para él, como él llegó a quebrantahuesos desde otro lugar, ¿no? ¿En serio? Creo que sí. Pero sí, hay el albatros. Yo estaba pensando el otro día, como no sé con qué, no sé si con Julio estuvimos hablando, que claro, antes esos dos poemas extraordinarios del 19, el de Coleridge y el de Volver sobre los albatros, pero antes, como en los viajes transatlánticos, cualquier persona que cruzaba el Atlántico, pues igual conocía el albatros. Entonces había como esa experiencia testimonial de la grandeza del albatros, y después entonces con los aviones, eso como ya no hay poemas sobre albatros, o si hay poemas son poemas literarios reescribiendo el albatros de Baudelaire y de Coleridge. Yo creo que lo que a mí me interesa del buitre es que ha sido de esas especies como expulsadas o que no tienen acceso al mundo de la poesía, un animal desterrado por los códigos de belleza que se han manejado. Me parece que es algo que me interesa mucho también, como algunos pájaros muy bellos, pero cuyos nombres los convierten en intratables para la poesía. ¿No? Yo solo pienso, hay una ave que... El matacaballo. Sí, por ejemplo, claro, entonces el chotacabras, que en inglés es nightjar. Yo sé que hay poemas sobre el chotacabras. Hay el chochín, por ejemplo, que es el troglodita, son, no sé. Acá están los tapaculos. Los tapaculos. Entonces, pero es una tragedia para esas especies, porque están condenadas a estar como fuera del mundo de la poesía. No se puede. Hay como todas las aves, casi los pájaros más amados en Europa, en los jardines que la gente pone, los comederos, son la familia los páridos, y hay como se llaman en inglés the tits. Entonces, the great tit. Y es imposible, la teta grande. Como la gente, es imposible que algún lector imbécil no diga, oh, mira, qué gracioso, ¿no? Y en España son el herrerillo, el carbonero garrapinos. ¿Cómo es que era un carbonero, carbonero garrapinos, que sube por el árbol, ¿no? Entonces, bueno, pero entonces el buitre me interesa esa idea de estar trabajando con lo ya muerto. Entonces también como yo creo que el procesamiento de los recuerdos, la memoria, yo creo que llevamos con nosotros mismos la carroña de toda la experiencia muerta que tenemos. Entonces para mí como es otra imagen fascinante lo que hace Baudelaire, ¿no? Pero es como otra, sí, pero sin duda es como da juego, ¿no? Gracias. Oye, yo quería comentar algo, perdona. Yo veo el tema del buitre y yo veo que en el fondo es el poeta y el artista y el gran creador, el más gran carroñero, y que se alimenta, digamos, y elige, y va eligiendo cuáles son las piezas. El mismo Shakespeare, todo, eran carroñeros de otras obras y de otras tradiciones y de otras cosas. Y me interesó mucho cómo fuiste desarrollando el tema, que llega a ser ya como un tópico, ¿eh? Y se empieza a transformar en un tópico, y este buitre adquiere como distintas
encarnaciones y personalidades, pero siempre es uno mismo, que en el fondo uno es un carroñero de la experiencia. O sea, entonces, y el escritor, para mí, es un carroñero de las palabras y las letras, que está siempre buscando palabras, ya sea desde afiches, carteles, todas las letras, hasta las imágenes, las traslada, y en el fondo somos todos carroñeros. Y lo que tú dices también, evidentemente, con las obras ajenas, Shakespeare, con Plutarco, Claro. con Plutarco en gran literatura, ¿no? Y con la carroña, el pobre cadáver de Plutarco y sus escritos que se procesan y sirven como alimento para algunas de las grandes obras de Shakespeare, ¿no? Sí. O sea, a mí como me interesa pero claro, el carroñero tradicionalmente ha sido así como una figura despreciada. Mala publicidad tenés. Sí, Bueno, y sin embargo estamos como, bueno, Oscar ha hablado del ensayo de Gabriela Mistral, pero ¿cómo ha habido desde comienzos del 19, cuando se elige como símbolo nacional, tanto aquí en Chile, como en Ecuador, como en Bolivia, en Colombia, el cóndor como símbolo nacional, ha habido un intento de blanquear la imagen del cóndor, y un blanqueamiento sumamente perverso? Dice que es mucho mejor que sea un águila, es decir, una ave que mata. Es mucho más noble matar al otro y después devorarlo que llegar y limpiar el paisaje de su podredumbre. Lo increíble que pasó por una noticia hace poco, un par de años, que pasó un cóndor. Los cóndores empezaron a bajar, no tenían alimento. Empezaron a bajar en la cordillera de Santiago, empezaron a bajar. Y hubo unos cóndores que quedaron intoxicados, porque comieron, que era algo increíble, comieron carroña y les hizo mal. Entonces, como para decir, la carroña ya no es como antes. Les cayó mal, digamos, o sea, se intoxicaron con carroña en mal estado. Es algo que no tiene sentido desde el punto de vista lógico, pero sí, pasó. Hay un texto rarísimo también de Coloane, cuyo lugar de producción del texto es Arica. Y él habla me acordaba lo que decía Sergio, habla si usted ha ido a Arica, en Arica hay mucho buitre, mucho jote, ¿no? Jote. Sería el jote y un Sí. buitre, básicamente. Sí. Y él habla de cóndores y jotes. Y los lectura, dice como que el cóndor que rodea el morro es una ave heráldica y carroñera, pero de más pedigrí que El jote. el jote, una cosa así. Es un texto raro de Coloane, habría que revisarlo. Gato libre también. Habría que revisarlo, ¿sí? Pájaro bobo. Acá en el Seno Skyrim, cerca de Isla Riesco, Sí, pues hay una costurera, ¿no? ahí hay una buitrera y a mí me tocó ver una oportunidad cóndores usando animales muertos y llegan los zorros, los atacan a los cóndores. No se pueden defender porque se han alimentado tanto que les pesa mucho el cuerpo. Y algunos son atacados y mueren. Y es bien interesante eso. Y también hay un texto colombiano a propósito de las aves sobre los caranchos. Cuando nacen los corderos acá, los caranchos van y los atacan. Y esa escena de Tierra del Fuego le sacan los ojos. Es muy descarnada de cómo los caranchos atacan a las crías. Y acá hay un carancho, que no es el carancho que se ve en la ciudad, que es el carancho cordillerano, que es negro y se ve entre el fuego. Y en el Almirantajo también, otro dato, que me gusta la la población de albatros está mermando mucho con el bisón, que es un animal Sí. se come los nidos, las crías. Hay un texto de José Miguel Vara sobre los caiquenes también. Está bien interesante. Hay una colonia que hay en Colorado también, acá, pero hacia el sur. Yo leí un libro ahora sobre toda la familia de los caranchos. Hay un libro de un rockero estadounidense, fanático de las aves, decidió viajar por toda América buscando todas las especies de la caracara, ¿no? Del carancho. Y entonces él habló del striated caracara, me parece en inglés. Los nombres científicos también que tú refieres, por ejemplo, el cóndor es el Vultur grifus, que es el grifo animal mitológico, gigante, ¿no? Y bueno, en el libro de los seres imaginarios de Borges hay muchas aves también. sí.
Y el jote de cabeza roja, como decimos con Rodrigo ayer, como catartes aura, porque produce la catarsis. Ahí tenemos el jote haciendo lo que hace el escritor, si pensamos en Aristóteles, produciendo la catarsis, y además con esa aura. Bueno, es una... Entonces, sí, fascinante como los nombres son maravillosos a veces. Es buena esa idea del cazador de cadáveres en el habla y cadáveres en el escrito, digamos, cadáveres en las letras, porque me quedé pensando ya. Entonces, ¿cuáles serían los cadáveres? ¿Cuáles serían estos lenguajes muertos? Claro, tú citaste a Shakespeare con Plutarco, que Plutarco no es que estaba muerto, pero el solo hecho de trasladarlo por siglos podría ser una especie de cadáver. Pero quizás la verdadera catarsis, o sea, el verdadero acto del jote cabeza colorada, sería rescatar parte del lenguaje que nosotros hablamos, o sea, el lugar común, el cliché. O sea, algo que se usa, pero que no nos damos cuenta que está muerto. Y no nos damos cuenta que está muerto hasta que el poeta buitre lo desplaza hacia otro lugar, lo eleva. Y ahí adquiere otro significado, recupera, digamos, el hálito de vida inicial. Y ahí, de nuevo, digamos, pasa a ser una lengua viva. Eso como sería lo que, bueno, Parra es un caso maravilloso de eso, ¿no? Los lugares comunes como sacados de su contexto y trabajados en el poema, pues les da nueva vida, ¿no? La metáfora muerta se utiliza, ¿no? La metáfora muerta, como los clichés, ¿no? Sí. Oye, y en función de eso, esta mañana cuando conversábamos sobre el hecho que tú escribías en castellano, y cuando yo te pregunté sobre la posibilidad de escribir en inglés, y una de las respuestas que me diste, ese es el problema de hablar conmigo, que yo después lo repito en público. Una de las respuestas que me diste es que sentías que tu inglés correspondía más bien a una lengua que ya no estaba necesariamente viva, que conversabas principalmente con tus padres y que a su vez ellos también, como personas ya viejas, retiradas, también se habían retirado de la lengua. Su propia habla se había quedado, digamos, en un tiempo que no es el presente, y que tú, para poder escribir en inglés, tendrías que tener acceso a ese presente, y no tienes ganas, ya tu presente es en castellano. Pero ahora, cuando te escuché cantando el Tiger, Tiger, Burning Bright, me pregunté qué es lo que está pasando acá, porque decides transformarlo en canción. Decides cantarlo, entonces... Pero ojo, es la canción de Ginsberg. Sí, yo sé, pero decides cantarla. Sí. Decides cantarla y cantarla en vivo e insertarla en castellano. Entonces, ¿qué hay de vivo en esa herencia del inglés que traes tú? ¿Será en cómo miras a la lengua castellana? ¿Cómo cazas, digamos, a la poesía que más te gusta para poder capturarla en la propia? ¿Qué es lo que hay ahí? Porque en el fondo no has dejado de ser ese escocés salvaje, digamos, que salió de Inglaterra en su juventud. O sea, has sumado otras cosas, pero no has dejado de ser esencial. ¿Qué hay de vivo en eso? Hombre, ahí yo creo que inevitablemente forma parte de mi ser. Ahí también como el castellano inevitablemente defectuoso y está luchando con el castellano, pero es una lucha de todos los días, y el inglés, que tiene importancia en mi vida sin duda. Pero yo como que ahora hablo con mis padres, hablo con mis sobrinos que viven a 200 metros de mi casa en Madrid, yo me empeño en hablar en inglés con ellos, pero no hablo más inglés, casi no leo inglés, pero claro, el inglés tiene su importancia en la música, en esos poemas que forman parte, los poemas que conoces bien, ahí ya van circulando por tu sangre, y yo supongo que cercenar eso sería también mutilar lo que es.
mi experiencia, mi forma de estar en el mundo, mi forma de enfrentar la vida. Hay cosas del inglés, hay los poetas que sigo leyendo. Yo leo un Ted Hughes, además me gusta porque leo un Ted Hughes que hace cosas y hay esas cosas que no se pueden hacer en castellano. Yo leo un Dylan Thomas y yo pensé que se puede casi escribir como escribe Dylan Thomas en castellano, pero en Ted Hughes no, porque Ted Hughes es tan anglosajón, es tan monosilábico que cualquier traducción rompe con ese ritmo agresivo. Una hipoteca, me pone a ver. Sí, sí. Y entonces hay como, hay claro, ciertas zonas de la experiencia que, bueno, vueltas de Whitney sin responder. Yo creo que igual habría que preguntar a Oscar sobre el zarapito boreal y aquí estamos con las aves. Eso. Sí, pues el zarapito boreal es un ave que emigra desde la tundra de Alaska y que llegaba hasta más o menos Tierra del Fuego, pero al parecer los ornitólogos han determinado que está extinto, o en vías de extinción se han pillado para unos zarapitos. Porque hay zarapitos en Chiloé, pero no zarapito boreal. No. O zarapito esquimal, aparece para entrar en traducción. Parece que había una valla que desapareció, de la cual se alimentaba el pajarito. Acá la colonia más grande de zarapitos está en Bellalomas, protegida. Pero no son zarapitos boreales. No. Ese está extinto. Pero coloqué en un texto que se llama El Correo del Viento. Al personaje que es el zarapito boreal. Me río mucho. De esas migraciones maravillosas como el gaviotín ártico que llega de Escocia El tico de Escocia Aragón, a Punta Arenas, ¿no? Maravilloso. Empresario. ¿No? Sí, impresionante, ¿no? En la costanera puedes ver el chorlo doble collar. Ah. Es muy bonito y es endémico. Y Yo sí, vi- es difícil verlo porque se esconde entre las rocas. Bien colegiado, Un ¿eh? Yo sé que son muy comunes, pero Sí, a mí, muy pero, común. pero a mí me alegró la Loicas mañana. también, las sí, loicas. Sí, loicas, pero ya conocía las loicas, Sí. pero el colegial no. Jilguero también. Sí. ¿Es colegial o colegiala? Colegial. No, la otra es la cumbia. Sí. No, porque se supone que parece como que es parecido al jumper, ¿no? El típico jumper, ¿no? No, Es que tiene tiene una atrás, mochilita sí, naranja. Ah, esa es. Ese es el colegial, una ave pequeñita negra, un paseriforme. Sí, sí, sí. No es un ángel. Sabanito. ¿Rodrigo? Julio, ¿puedes tú? Julio, tu cierre, querido. ¿Puedes firmar a ti mismo? ¿Puedes firmarte a ti mismo? Bueno, bueno, ha sido maravilloso y carroñero, que la palabra, ¿no?, alude a una forma de alimentarse, y en Chile se dice buitrear, de buitre, que es una forma de devolver el alimento. Entonces nosotros tomamos la palabra y ahora la vamos a devolver. Y la recuperamos en la próxima transmisión, que será muy pronto, mañana desde Porvenir. Entonces, muchas gracias, Nadia, muchas gracias, Oscar. Vamos. Muchas gracias, Mariana y Sergio. Y seguimos con el festival. Y mucho cariño a todas las personas que nos vieron por las redes sociales.